Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy, pues, es un día muy al lugar con respecto a los temas que viene desarrollando la programación de la Facultad de Medicina con el programa de salud UNAL Contigo. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un día que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido desde el año 1996 con el fin de establecer una cultura internacional preventiva en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad laboral principalmente, promoviendo condiciones laborales dignas, condiciones de trabajo justas y condiciones en donde los trabajadores de cualquier sector puedan tener la garantía de unos derechos fundamentales de la salud, la vida y el trabajo fundamentalmente. Creo que es un tema para lo que hemos venido desarrollando con el tribunal contigo, nos vinculan muchos aspectos y para eso el día de hoy vamos a tener una programación alrededor de todos estos aspectos. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema que es en casa la seguridad primero. Posteriormente, hacia las 11 de la mañana, vamos a tener un tema de entornos laborales saludables y al final de la tarde, a las 5, vamos a tener el tema de seguridad y salud de los trabajadores de la salud, un pronunciamiento colectivo. En este marco, pues entonces le damos la bienvenida a Juan Carlos González Gómez. Él es Juan Carlos González Torres, perdón. Él es administrador ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Él tiene 10 años de experiencia en este tema de la seguridad y salud en el trabajo y es auditor en sistemas integrados de gestión. Nos acompaña desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, sede Bogotá, desde donde pues, se vienen desarrollando muchas actividades que vinculan a nuestro colectivo de la comunidad universitaria y que en el tema que nos va a acompañar y nos va a ilustrar el día de hoy también puede llegar a nuestras familias, a la comunidad en general. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos días, profesor Olga. ¿Cómo están todos en el panel? Todos en sus sitios, en su casa. Muchas gracias por atender a esta invitación desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues les damos la bienvenida a esta charla. Es muy importante para nosotros este tipo de capacitaciones para que todos estemos muy atentos de todas las actividades de prevención para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, vamos a ir tomando cada uno de estos temas. Vamos a abordar en casa la seguridad primero. Entonces, el objetivo es abordar la capacitación y abordar este panel desde esas actividades que yo realizo en casa y cómo pueden afectar mi seguridad. Como bien lo decía la profesora, estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril. Y es muy importante para mí, pues, y dar inicio con esta capacitación a ese día tan importante para nosotros, los profesionales que hacemos parte de este gremio. Y, bueno, como todos, lo primero que hacemos nosotros siempre es promover esa cultura de seguridad que nos ayude a reducir esas lesiones, esos accidentes. Entonces, como estamos laborando, ¿no? Estamos laborando desde casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activarnos. Tenemos que activarnos para recibir esta capacitación. Lo primero que nosotros hacemos siempre y debemos hacer en nuestras casas y en nuestro lugar de trabajo es realizar esos ejercicios sencillos de calistenia. Recuerden, hacer esas pausas activas. Entonces, como aquí estamos sentados, pues nos vamos a colocar de pie en los sitios donde ustedes están. Vamos a activarnos. Tenemos que estar muy activos en las actividades que vamos a realizar. Entonces todos nos van a acompañar. No sé si me están escuchando bien ahí. Perfecto. Listo. Sí, señor. Muy bien. Entonces nos vamos a activar y vamos a
ponernos de pie en el sitio donde nosotros estemos. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos. No sé si me están viendo ahí en la pantalla. Entonces, vamos a iniciar por cabeza. Muy bien, entonces vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es, vamos a respirar profundo. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Nuevamente, respiramos muy profundo, inhalamos. Exhalamos, eso es. Vamos a hacer giro aquí de cuello, suave, muy suave, de lado a lado, como si estuviéramos haciendo una media luna. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Eso es, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer otra repetición. Eso es. Suave, nos vamos a activar. Muy bien. Ahora vamos con hombros aquí. Muy sencillo. Hacia adelante. Suave. Lo más suave que podamos. Eso, hacia adelante. Amplio. Muy amplio. Muy amplio. Sientan ahí cómo ese movimiento los llena, los reconforta. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a hombros hacia atrás. Muy sencillo. Estos ejercicios los podemos hacer calistenia al inicio de nuestra jornada. Es cierto que estamos en casa, pero pues vamos a hacerlos. ¿Listo? Muy bien. Atrás. Perfecto. Vamos a hacer ahora manos aquí. ¿Listo? Manos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Muy suave. No necesitas hacerlo rápido. ¿Listo? Espero que todos en la casa estén de pie, ¿no? Estén por allá en el sofá. No, no. Vamos a estar todos de pie. ¿Listo? Muy bien. Manos. Perfecto. Y como estamos manejando mucho el computador, ¿cierto? Estamos siempre y mucho en contacto con el computador. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para nuestros ojos. Vamos a tomar un esfero, un lápiz. ¿Listo? Vamos a tomar el lápiz, el esfero o el esfero. ¿Listo? Y vamos a intentar observar la punta. ¿Listo? La punta. Y la vamos a alejar suavemente. Lo mismo, vamos a tratar a lograr, vamos a ver si aquí me alcanzan a ver. Y vamos a alejar un poco. ¿Listo? Y regresamos. Enfocamos y retiramos. Muy sencillo. Hacemos 2 repeticiones y eso nos va a ayudar a mejorar y a ejercitar nuestro músculo óptico. Nosotros estamos siempre realizando estas actividades en el computador. Muy bien. Y por último, vamos a hacer este ejercicio, punta de pie y talón, punta de pie y talón. ¿Listo? Ese nos va a ayudar a reducir ese dolor a veces en la espalda que tenemos por estar sentados. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en ese ejercicio muy sencillo de activarnos? Muy bien, nos escriben por el chat. Bien, bien, excelente, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, para eso es la seguridad y salud en el trabajo, para cuidarnos nosotros mismos y evitar los accidentes de trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, también este 28 de abril se conmemora o se hace memoria a esos trabajadores fallecidos o heridos que en algún momento tuvieron un accidente de trabajo, tuvieron una enfermedad laboral. Entonces, también se conmemora. ¿Me están viendo ahí? Perfecto. Entonces, también se conmemora
en este día, esas personas o esos trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo, de pronto porque tuvieron un incidente, un accidente. Entonces, para este día, la Organización Mundial del Trabajo la Organización Internacional del Trabajo quiso tener y colocar este día en pro de la seguridad y salud enfocada a los temas frente a la pandemia de COVID-19. Entonces, en esas medidas de intervención está el uso y protección y medidas de elementos de protección, esos protocolos que nosotros tenemos y esas medidas seguras que nosotros tenemos para podernos cuidar de esta pandemia. Como también estimular esos protocolos frente a la prevención de esos riesgos asociados. Entonces, no solamente cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, sino también desde nuestra casa y todos los protocolos que ya hemos venido divulgando desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, dentro de esas medidas es importante recordar el uso de los tapabocas, ¿sí? Recordar el uso de los elementos de protección. Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos? Nosotros en casa, ¿cierto? Debemos tener siempre las medidas de protección. Y en este momento de pandemia, una de las herramientas más importantes es tapabocas, ¿sí? Lavado de manos y distanciamiento social. Entonces, es muy importante. Yo como persona que realiza o que está pendiente de la seguridad y salud de los trabajadores, debo protegerme, pero también debo proteger a mi familia. Entonces, la forma de poderlo hacer y de poderlo activar es cumpliendo con esos protocolos que ya tenemos determinados para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, entonces es muy importante esas medidas de protección. Vamos a recordar aquí rápidamente el uso del tapabocas. Entonces recuerden, siempre debo lavarme las manos antes de utilizar este elemento. Bueno, siempre debo lavarme las manos. Y debo tener en cuenta el derecho de cómo lo debo colocar. Bueno, muy bien. Al colocármelo, entonces recuerden, debo tenerlo en la franja azul, él tiene un derecho, y debo colocarlo evitando tocar este elemento. Entonces, siempre debo realizarlo o debo buscar hacerlo aquí por las tiras del elemento. Voy a colocar, ¿cierto? Y voy a ajustar aquí en la parte de arriba de mi nariz. Voy a intentar en la parte de abajo que me cubra el mentón, y al terminar de usarlo, debo retirarlo, evitar tocarlo y disponerlo en una caneca para tal fin. Bueno, entonces es muy importante. Este elemento me ayuda mucho, pero también debo tener mucho cuidado al momento de manipularlo de la forma correcta. Bueno, muy bien. ¿Tenemos inquietudes hasta ahí? Pronto alguien que tenga alguna inquietud. Muy bien, vamos a entrar en materia. Entonces, en las condiciones de seguridad, tenemos las condiciones de seguridad que podemos tener en nuestra casa y esas condiciones que me pueden generar riesgos para mí y para mi familia. Entonces, sí. Veo que no tenemos todavía preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, algunas de esas condiciones de seguridad que me pueden generar riesgos en mi lugar de trabajo, en este caso, lo estamos realizando desde casa, ¿cierto? Lo estamos realizando desde casa. Entonces, al realizarlo desde casa, yo también encuentro algunas condiciones inapropiadas de seguridad que pueden afectar mi salud y pueden afectarme la salud de las personas con las que yo estoy conviviendo. Entonces, ¿qué podríamos tener? Entonces, podemos tener
muchos riesgos. Riesgos locativos, de orden y aseo, muchos riesgos eléctricos, riesgos de tránsito cuando tengamos que salir, como tengamos que hacer, o salir de nuestros sitios o de nuestras casas hacia nuestro lugar de trabajo o actividades que yo realizo, por ejemplo, ir a mercar, etcétera. Vamos a mirar. Riesgo público. ¿Cómo esa delincuencia o esas personas que están fuera me pueden afectar? Y vamos a mirar algo de ciberseguridad. Es muy importante porque pues desde aquí nosotros vamos a estar conectados. La ventana que nosotros tenemos hacia el exterior es este computador, ¿cierto? Es esta conexión. Entonces, esa conexión debe también estar protegida y evitar que nos ¿Aló? ingresen. ¿Sí? No te preocupes. Muy bien. Ya escuchando ahí, perfecto. Sí, es mejor. Bueno, muy bien. Entonces, uno de esos riesgos que nosotros podemos tener en nuestro Entonces hogar te vas a dejar allá encendido, ¿cierto? Y te vas a llevar el otro. es el Disculpe, orden. Juan Carlos, perdón, que alguien tiene el micrófono abierto. Agradecemos para no interrumpir la sesión. Luceli, por favor. Gracias. Muy bien. Perfecto. No sé si me están viendo ahí, sí. Listo, entonces, uno de esos aspectos más importantes es el orden y aseo que yo tenga en mi sitio de trabajo. Entonces, en este caso, ¿cómo adecuo y organizo mi sitio de trabajo para lograr que esté lo más adecuado posible para las actividades que yo realizo? En este caso, si son actividades administrativas, entonces, ¿cómo lo ordeno para que tenga cada cosa en su lugar y me sea de fácil acceso? También para que yo pueda fácilmente sentarme, ¿cierto? O colocar mis elementos. También lo que tenemos en casa. Entonces, en casa los elementos que yo tengo sillas, tengo elementos, por ejemplo, de las niñas. Aquí, pues, mis hijas tienen varias cosas del colegio, tienen muchas cosas. Entonces, donde cada uno tiene un sitio o un lugar específico para dejar sus cosas. Que los sitios de tránsito, ¿sí?, permanezcan limpios, libres, ¿sí? Es muy importante. ¿Para qué? Pues para evitar que de pronto vaya a tener una lesión, me vaya a lastimar, vaya a caer. Entonces, dentro de ese orden y aseo, es importante tener en cuenta que también, si yo tengo un aseo adecuado en mi casa, voy a prevenir que tengamos incidencia de la infección o del COVID, de esas bacterias y de esos virus. Entonces, el aseo que yo realice, no solamente debo realizar el aseo normal como lo venía realizando, sino que también debo tener en cuenta esas recomendaciones que se han dado de hacer limpieza, mínimo, pues, en el puesto de trabajo, una vez, 2 veces en el día, hacer una pequeña limpieza y todos los elementos con los que yo tengo contacto. Y más si yo salgo. Entonces, puede ser que tengamos compañeros que estén o que tengan que, por X o Y motivo, tengan que desplazarse. Entonces, es importante evitar ese contacto. Muy bien. También tenemos los riesgos locativos. Entonces, dentro de esos riesgos locativos, podemos tener escaleras, puertas, áreas de circulación que estén en mal estado, paredes, los baños, muy importante, las áreas comunes y los techos y cubiertas. Entonces, en esos riesgos locativos podemos o se pueden ocasionar golpes, caídas o atrapamientos. En esos sitios, por ejemplo, las escaleras, cuando yo tengo que salir a hacer actividades, tengo que ir por mis alimentos, cuando tengo que ir a hacer alguna actividad específica. Entonces, ¿cómo me desplazo en mi casa? Si tengo adecuadas, si las escaleras del conjunto o de la casa donde yo vivo están adecuadas, están libres. Las puertas, si las puertas están bien mantenidas, si las puedo abrir sin ningún problema. Muchas veces las puertas son difíciles de abrir, entonces también me pueden generar una lesión o un atrapamiento. Áreas internas de circulación, lo que hablábamos, el orden y aseo. Muy importante en esos riesgos locativos que yo puedo tener en mi hogar, las áreas húmedas, en este caso los baños. Los baños, cuando yo me ducho,
¿sí? Preferiblemente, pues, que tenga, puede ser un tapete o que tenga yo unos elementos para evitar que resbale. El baño es un sitio muy peligroso, tiene mucho riesgo de caída, y más en los niños. En los niños tiene un riesgo muy alto. Si yo los dejo solos, o de pronto decir, no, el niño se puede empezar, se baña, o él se baña solo. No, yo debo estar monitoreando y debo estar muy pendiente, porque una caída puede ocasionarle una lesión, y una lesión muy fuerte. En estos momentos de pandemia, yo debo evitar ir a esos sitios o ir a las IPS o a los sitios que me están atendiendo en consulta externa. ¿Por qué? Porque el virus va a estar concentrado en esos sitios. Entonces yo debo prevenir. Entonces prevenir que tenga un accidente casero. Y los accidentes caseros son el pan de cada día. Dentro de las estadísticas que tienen en Bogotá, los accidentes caseros y más con niños son muy altas. Entonces yo prefiero estar con mi familia aquí, cuidarlos y evitar salir en estos momentos de pandemia a buscar un servicio médico. Bueno, muy bien. Caídas. Entonces, podemos tener caídas al mismo nivel o a distinto nivel. Entonces, ya hablamos de las caídas a mismo nivel. En distinto nivel o desde diferentes alturas, como vemos aquí en la fotografía. Los niños. Los niños son muy inquietos, ellos están en todos lados, entonces hay que evitar, ¿sí?, que estén, por ejemplo, encima de las sillas, que estén en sitios donde no deben estar o estar jugando. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar afuera, ellos quieren salir, ellos quieren divertirse, ellos quieren correr, ¿sí? Quieren correr aquí en un sitio muy pequeño. Entonces debemos evitar y estar muy pendientes, igual hablarles y decirles cuál y por qué debemos evitar correr y subirnos en ciertos muebles. Bueno, esas caídas pueden ser desde el piso, de un piso alto a la calle, estando sobre una silla o sobre una mesa. En algunas casas, por ejemplo, tienen terraza. Entonces, en la terraza sucede que el niño puede caer. En edificios altos. En edificios altos, estas ventanas que son de correr, ¿sí?, que se corren. Entonces, esas ventanas son muy fáciles porque el niño las corre o la persona las corre y ya damos al vacío. Entonces deben permanecer cerradas o deben tener tipo de barandas para evitar que sean abiertas o estar cerradas. ¿Listo? Entonces, algunas de esas medidas preventivas que podemos utilizar son antideslizantes para algunos pisos. Hay pisos que son muy resbalosos en las casas, ¿sí? Entonces, podemos utilizar esos antideslizantes en algunos sitios. También, pues, si no los tengo, pues utilizar zapatos. Muchas veces andamos en medias, ¿sí? Y al andar en medias, entonces fácilmente me puedo resbalar o caer. Ya vimos, colocar barandas, fijar firmemente a la pared estantes y repisas. Entonces, en algunos casos, las repisas o los estantes que tenemos en casa pueden estar sueltos. Entonces hay que verificar, porque en caso de un sismo pueden caer y nos pueden lesionar. Y no dejar armarios o cajones abiertos. Los niños tienden a jugar y ese cajón o ese armario puede voltear y caer sobre la persona. Entonces es muy importante. Muy bien. Llegamos a los riesgos eléctricos. ¿Cómo vamos hasta ahí, profe? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, creo que ahí vamos bien y las preguntas las vamos a dejar para los últimos 15 o 10 minuticos al final. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, otro de los riesgos que nosotros podemos tener en nuestro sitio o en nuestro hogar y en las actividades que yo estoy realizando son los riesgos eléctricos. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo constantemente es el computador, el cargador del celular, el equipo de sonido, equipos de cocina. Entonces, es muy importante el mantenimiento adecuado de esas instalaciones eléctricas que yo tenga en casa. Como vemos en la diapositiva, elementos que están ubicados, o estas
multitomas o multicorrientes que tenemos a veces en casa, esas son muy peligrosas, ¿sí? Esas tomacorrientes que tienen varios conectores me pueden generar un cortocircuito, y ese cortocircuito me puede generar un incendio o un conato de incendio. Entonces, es muy importante verificar esas conexiones. En los edificios modernos, los nuevos, ya tenemos polos a tierra, tenemos ciertas cosas, pero hay casas o hay sitios donde eso, pues, eran construcciones anteriores que de pronto no lo tenían, o se podían sobrecargar o se pueden sobrecargar esos tomacorrientes. Entonces es muy importante colocar únicamente los elementos necesarios en los tomacorrientes y evitar esas multitomas que a veces se ven por ahí en algunos sitios. Cuando requiera desconectar el equipo, evite realizarlo alando los cables. Entonces muchas veces alamos el cable únicamente y no lo hacemos directamente desde la clavija. Entonces hagámoslo desde la clavija y evitando que se vaya a dañar el elemento aislante, que en este caso es el encauchetado. Muy bien. Y evitar esas extensiones que no garanticen la extensión del polo a tierra. Entonces, hay algunas de las extensiones que muchas veces les quitan el tercer conector, entonces solamente le dejan las dos clavijas, la clavija, y le quitan uno de los conectores. Entonces ahí no estamos garantizando que haya un buen polo a tierra, y evitamos que tengamos una descarga por energía estática en las actividades que realizamos. Entonces, en esos riesgos eléctricos, podemos tener nosotros acá en la actividad en el trabajo, que estamos en casa, nuestro computador, nuestro cargador de celular, ¿sí? Entonces es muy importante utilizarlos adecuadamente. No solamente acá, sino por ejemplo, cuando estamos haciendo actividades en la cocina, evitar que cuando estemos utilizando aparatos eléctricos tengamos al mismo momento utilizando o realizando actividades que tengan humedad, en este caso agua, lavado, etc. Muy bien. El cable o el cableado debe estar organizado, entonces buscar que ese cableado esté organizado, esté encauchetado, que no interfiera con cajones, puertas o partes que puedan desconectarse o lesionar a la persona. Muchas veces vemos los cables por todos lados, regados, etc. Entonces es importante. Muy bien. Comprobar el buen estado del cableado. Si se observa sobrecalentamiento, entonces es importante hacer una revisión de ese cableado. Muchas veces tenemos el cable se calienta. Entonces, cuando el cable se calienta o la conexión se calienta, o muchas veces colocamos un aparato eléctrico, encendemos el horno, encendemos la lavadora, y al momento de colocarlo, o lo encendemos, los breakers o los tacos, como normalmente los conocemos, se cae la energía. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un problema de mantenimiento de la red. Debe haber alguna fuga, algún problema, entonces es importante solucionarlo. Esos son como tips que pueden tener. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a los riesgos eléctricos que podemos tener en nuestra casa. En algunos momentos vamos a tener que salir, entonces vamos a tener que utilizar, algunas personas utilizan bicicleta, otras personas vamos caminando, ¿sí? Entonces es importante, cuando tengamos que abastecernos en cualquier momento, que tengamos que salir a la calle, tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad vial. Entonces, y de distanciamiento que ya tenemos. En este caso, una distancia mayor a 2 metros con las personas que estemos, el uso del tapabocas en el transporte público, ¿cierto? El uso del tapabocas siempre vamos a utilizar. Salgo de mi casa, utilizo el tapabocas. En el transporte público utilizo el tapabocas. Bueno, muy importante. Respetar esas normas de tránsito. Respetar esas normas de tránsito. Entonces, si yo soy biciusuario, entonces, ¿qué debo hacer? Pues, debo tener mi elemento de protección ajustado y un elemento que me distinga. Recuerden que el virus está
rotando y está mayor parte en el servicio público. Está en el servicio público. Entonces, por eso es importante utilizar, si pueden utilizar la bicicleta, pues sería excelente. Entonces, me coloco mis elementos reflectivos, independiente que estemos en el día, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que los demás actores viales me puedan ver. Los demás actores viales me puedan ver. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a dejarnos esta. Me gusta la de la bicicleta. Entonces, utilizarlas. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ¿qué más podemos tener en nuestro hogar? Podemos tener riesgo químico. Entonces, los elementos que nosotros tenemos en nuestra casa, como medicamentos, productos de limpieza, me pueden ocasionar intoxicaciones, alergias, irritaciones, ¿sí? Y esos elementos, como tal, son muy peligrosos. Uno no lo pensaría, pero es así. Entonces yo por acá tengo un producto de limpieza muy sencillo. Lo saqué aquí de la alacena, aquí debajo donde están todos los elementos de productos de limpieza. Entonces, no sé si lo ven ahí. Entonces, este es bueno, no estamos haciendo propaganda del D1, pero este es del D1. Entonces, dice limpiador de juntas. Entonces, este es para limpiar los baños. Entonces, para limpiar los baños. Vamos a mirar qué dice. Mire, dice, es importante leer y tener en cuenta las etiquetas que tienen estos productos. Entonces, dice tóxico. Tóxico en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede irritar las vías respiratorias. Imagínate. Un producto que yo compro en un supermercado, etcétera, mira las restricciones que tienen. Debo utilizar, aquí está, debo utilizar guantes, debo utilizar tapabocas para poderlo utilizar. Y muchas veces estos elementos los dejamos libres en cualquier lado para que los niños o otras personas lo puedan tomar o lo puedan colocar. Entonces, es importante realizar un adecuado almacenamiento de estos productos. Utilizarlo de acuerdo a las indicaciones que tenga el fabricante, en este caso, cómo lo diluyo, cómo lo utilizo. Y evitar hacer esas mezclas indiscriminadas de productos. Muchas veces hacemos mezclas de productos, hacemos mezclas. Entonces, no, que para que nos haga mejor desinfección, entonces le colocamos hipoclorito, le colocamos jabón, le colocamos otros elementos desinfectantes, hacemos un paquete y con ese limpiamos. Y eso nos produce gases que nos pueden lesionar nuestras vías respiratorias y lesionar a toda nuestra familia aquí. Muy bien. Siempre es importante guardar ese envase guardar ese producto en su envase original. Muchas veces los colocan en botellas de Coca-Cola, en botellas de gaseosa, entonces nos puede generar una intoxicación. Muy bien. También algunos insecticidas y productos de limpieza. Los medicamentos, muy importante, recuerdo los medicamentos. Los medicamentos no deben estar al alcance de los niños. Entonces ya sucedió que en Colombia se han tenido muertes por uso inadecuado de esos medicamentos o que suministran medicamentos sin prescripción médica. Quemaduras. Algunas de las quemaduras son uno de los casos más frecuentes en lesiones en el hogar. Entonces, cuando dejamos líquidos calientes en la estufa, los niños pasan y se pueden lesionar. Entonces hay que alejar a los niños de las zonas de planchado y retirar esa plancha. Bueno, pues si estamos planchando, etcétera, vamos a retirarlos y evitar que ellos los toquen o los cojan. Evitar el uso de fósforos y veladoras, tenerlos aparte y tenerlos almacenados fuera del alcance. Revisar siempre la temperatura, entonces la temperatura del agua. En los niños, por ejemplo, es importante que revisen la temperatura del agua para evitar que ellos se vayan a quemar o su piel se vaya a quemar. Dejar prohibido el acceso a la cocina, los menores. Y
siempre colocar esos recipientes que están calientes en la parte de atrás de la estufa. Muy bien. También nosotros podemos tener algunas emergencias como sismo o terremoto, incendio. Entonces no estamos exentos. Nosotros estamos en un sitio, debemos tener en cuenta y debemos tener muy claro cuáles son las salidas de emergencia, por dónde debo actuar y por dónde debo salir en caso de que tengamos un sismo. ¿Qué deberíamos hacer en caso de sismo? Pues evitar perder la calma. Muchas veces evite la calma, pero sí, debemos evitarlo. Suspender la actividad que estoy desarrollando, alejarme rápidamente de esas ventanas que puedan generarme caída de vidrios y identificar lugares seguros, en este caso esquinas o donde podamos tener vigas donde está la casa, o buscar el triángulo de vida con electrodomésticos grandes donde yo me pueda resguardar mientras pasa el sismo. Entonces, mientras pasa ese sismo, voy a resguardarme y no abandonar la vivienda mientras dure ese movimiento telúrico. Luego, pues, importante reconocer qué debo hacer después de ese sismo, identificar y desconectar esos equipos eléctricos o electrónicos que tenga, apagar si es posible las luces, evitar correr, transitar utilizando esas vías de evacuación que tenga. En los edificios, pues ya en algunos ya está muy bien ubicado, tenemos un punto de encuentro, ya sabemos dónde es. En las casas es importante reconocer por dónde debo salir y a dónde debo llegar o reconocer con nuestra familia un punto de encuentro adecuado para, en caso de que tengamos que hacer una evacuación. Dirigirse a los puntos de reunión. Si hay interrupción del fluido eléctrico, pues evitar conectar nuevamente los equipos hasta que nos indiquen si ya se pueden reconectar nuevamente. Y si hay evidentes daños en los techos o en las edificaciones, entonces no podríamos ingresar hasta que pues, una persona especializada nos diga si pueden ingresar a esta construcción y no tenemos riesgo de que la construcción colapse. Muy bien. En incendio, entonces, podemos tener un conato de incendio en nuestro hogar, claro, podemos tener un conato de incendio. Entonces, en ese conato de incendio es importante mantener, al inicio hablábamos de el orden y limpieza que tengamos en nuestro hogar, evitar acumular materiales combustibles. Entonces, verificar en algunos cuartos, por allá el cuarto de San Alejo, entonces tenemos muchos elementos, tenemos cartón, papel, tenemos ceras, barsol, etcétera. Entonces, ahí en ese sitio o en la cocina, en algún momento por allá escondido, entonces tenemos muchos elementos que nos pueden generar, si se acumulan, nos pueden generar un incendio. Mantener, de ser posible, equipos o elementos de extinción, pues un extintor. En los edificios, no, pues tenemos extintores cercanos, pero en las casas muchas veces no los tenemos, y si tenemos un incidente en la cocina, pues va a ser mucho más difícil. Realizar mantenimiento periódico a esas instalaciones o esos gasodomésticos. A veces nos dicen, no, que la revisión, y viene solamente la revisión, ellos ya lo revisan y ya quedó listo. No, tenemos que identificar, hacer limpieza de esos gasodomésticos y verificar si no hay un funcionamiento adecuado, si el calentador no está, valga la redundancia, calentando adecuadamente. Utilizamos realizar ese mantenimiento periódico de esas instalaciones de gas y verificar pues que estén funcionando adecuadamente. Y lo mismo con las instalaciones eléctricas. Muy bien. En caso de incendio, pues igual, conservar la calma, evitar correr, no gritar, no empujar, buscar el extintor más cercano y tratar de hacer esa primera atención de ese conato para apagar el fuego. Si el fuego es eléctrico, pues evitar colocarle o apagarlo con agua. Ubicar la salida de emergencia donde tengamos. En algunos sitios, o si ya hay incendios declarados, las chapas de las puertas o las salidas de emergencia pueden estar calientes, entonces hay que verificar primero antes de abrirlas. En caso de que el fuego obstruya las salidas, hay que mantener la calma y buscar un sitio lo más seguro posible, evitando siempre el humo
se va o va a estar en la parte superior. Entonces lo que podemos hacer es un arrastre bajo, ¿cierto? Lo más cerca del piso que podamos, tratar de salir gateando y colocar o tapar con nuestra boca y nariz con un trapo húmedo. Siempre utilicen las salidas de emergencia, las escaleras. En la casa, pues, buscar las escaleras, o en el edificio únicamente las escaleras, evitar los ascensores. Muy bien. Otro de los riesgos que nosotros podemos tener, no necesariamente como estamos en casa, estamos expuestos al riesgo público. Entonces, el riesgo público está asociado a los factores sociales y situaciones de agresión intencional de personas contra otras personas o comunidades. ¿Qué quiere decir? Que son factores externos que me pueden agredir y son intencionales. En este caso, por ejemplo, delincuencia común, delincuencia organizada, terrorismo, accidentes de tránsito, extorsión, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos que salir en estos momentos de pandemia, las calles, independiente de la hora, van a estar muy solas. Vamos a tener personas con su tapabocas que no vamos a poder identificar. Una persona que está afuera en la calle, vienen 2, 3 personas juntas con tapabocas. Yo vengo de hacer mercado o de pronto vengo de realizar un retiro de algún dinero del cajero, necesitaba sacar o salir por alguna cuestión al banco, etcétera. Entonces, ¿tengo riesgo de qué? Pues de atraco. Fácilmente porque pues la ciudad está fácilmente sin gente desocupada, no voy a tener a dónde incluirme, a dónde entrar. Entonces, es importante estar muy atentos a lo que sucede en nuestro entorno cuando nosotros salimos, qué personas están, cómo se mueven, si hacen movimientos extraños, si de pronto se acercan mucho a nosotros. Y recuerden, no los podemos reconocer. En las cámaras de seguridad pues no los vamos a poder reconocer porque todo el mundo está con tapabocas. Entonces, si todos están con tapabocas, ¿cómo voy a identificar fácilmente o las intenciones que tenga un delincuente? Entonces, también pueden haber riesgos como los accidentes de tránsito. Entonces, ya habíamos hablado de una parte de cómo utilizamos los elementos para poder salir, el cumplimiento de las normas de tránsito y el cumplimiento de esas actividades donde yo debo salir a hacer alguna diligencia o debo desplazarme por X o Y motivo hacia mi sitio de trabajo independiente que esté en la casa. Entonces, en estos momentos de pandemia es importante respetar las normas de tránsito. ¿Por qué? Porque se exceden los límites de velocidad, porque las calles en algunos momentos van a estar más desocupadas que otras y podemos tener un accidente de tránsito. Las personas que viajan, por ejemplo, en motocicleta, las personas que viajan en motocicleta deben estar muy atentas a los cruces de vía. Entonces, los cruces de vía, esas bocacalles donde salimos, donde está el pare, los semáforos en verde o los semáforos en verde. Cuando yo paso en verde o hay un semáforo en verde, yo debo verificar muy bien porque la ciudad está sola y cualquiera de los otros actores viales se puede pasar ese semáforo o ese pare y podemos tener un incidente. Ya han habido incidentes en esta cuarentena. También tenemos riesgos de seguridad, en ciberseguridad. Uno dirá, pero bueno, esos riesgos de ciberseguridad, si yo estoy en mi casa, trabajando aquí en el computador, ¿cierto? Pues son de los riesgos más importantes que hay. Ahora los delincuentes han cambiado su modus operandi. Entonces, los delincuentes han cambiado su modus operandi y van, aquí como vemos en la figura, en la diapositiva, se han incrementado las modalidades de hurto por internet. Mira aquí, un 33% más. Estas son cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Entonces, han aumentado. Vea cómo en cajeros automáticos han disminuido, ¿sí? Presencial. Y cómo en internet
y en los pagos en línea han aumentado. Entonces, es posible que nos llegue un correo electrónico, que nos llegue un mensaje de texto. Entonces, en mensajes de texto podemos tener el llamado malware. Ese malware nos envía un correo electrónico, un mensaje de texto a nuestro celular, donde nos indica que podemos hacer alguna función gratuita. Por ejemplo, este es un ejemplo. Diligencia aquí este formulario. Ingresa tus datos en esta plataforma para acceder a este beneficio gratuito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con ese malware? Entonces, están captando o colocando software malicioso en mi computador o en mi teléfono celular para captar toda la información. Es como si ellos tuvieran ese mismo celular o ese mismo computador en otro sitio remoto y estuvieran viendo todo lo que yo hago en mi computador, cuáles son mis claves, cómo ingreso, cómo salgo, etc. También hay otra modalidad que es el phishing. Entonces, me llega un correo electrónico, supuestamente de mi banco. Entonces, ahí vemos uno que dice Avevillas, por ejemplo. Y uno lo revisa y dice, vea, aquí en la parte de arriba dice, sí, viene el banco Avevillas, @avevillas.com.co, y dice que debo cambiar mi contraseña, ¿sí? O haciendo clic en este enlace. Cuando doy clic en este enlace, me lleva a una página muy parecida, ¿sí? Muy parecida a la que tengo en el banco. Entonces, recuerden, siempre que vayan a entrar a páginas para verificar que tienen excelente seguridad, verifiquen en la parte superior izquierda que tienen el candadito cerrado. Eso indica que tienen un protocolo adicional. Pero estoy en una aplicación, chiquis. ¿Listo? Entonces, verificar ese candadito en la parte de arriba. ¿Listo? Verificarlo, por favor. Entonces, verifiquen antes de hacer este tipo de transacciones, porque no estamos exentos de la, bueno, no estamos exentos de que tengamos, ya me voy. Sí. Entonces, no estamos exentos de que podamos ser víctimas de la delincuencia estando aquí, en nuestra propia casa, haciendo actividades. Muy bien. Y por último, vamos a ver el accidente de trabajo. Nosotros podemos tener un accidente de trabajo en el hogar, ¿sí? Podemos tener un accidente de trabajo. Pero esas medidas de trabajo, esas medidas de teletrabajo que nosotros estamos realizando son temporales por esta pandemia. Entonces, es importante saber cuáles de esos pueden ser accidentes o no pueden ser accidentes de trabajo. Entonces, un accidente de trabajo, pues dice que es todo suceso repentino que ocurra por causa o vocación del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica o invalidez o la muerte. Entonces, dice que por causa o vocación. Entonces, es importante tener en cuenta, yo estoy haciendo mis actividades de trabajo en casa, pero para que se configure como accidente de trabajo, debe tener causa de trabajo o actividad que yo estoy realizando. Entonces, yo estoy aquí en mi computador realizando actividades. Esas actividades de pronto tenía, no sé, el computador tenía alguna falla, hay un cortocircuito y hay electrocución, accidente de trabajo porque estoy haciendo mis actividades sobre mi computador y mis actividades de trabajo laborales. Estaba en el sitio aquí sentado, me levanto, me enredo, caigo, me golpeo en la rodilla. Se podría considerar como un accidente de trabajo porque estoy haciendo mis actividades laborales, para las que estoy contratado. ¿Qué pasaría si salgo para la cocina a hacer el almuerzo? Entonces salgo para la cocina en ese momento, no porque no tiene que ver con mi actividad laboral, ¿sí? No tiene que ver con mi actividad, me quemo en la cocina, no tiene que ver con mi actividad laboral. Entonces es importante tener eso en cuenta. También la que se produce por la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, aún fuera de lugar o horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, personas o actividades, personas que trabajan en sistemas o los profesores, por ejemplo, que están en investigación, tienen, no sé, algunas plantas o tienen alguna investigación que están realizando y deben desplazarse inmediatamente porque surgió un problema en la universidad, tienen su permiso, etcétera. Entonces, en ese momento,
hay cubrimiento de la ARL, si yo estoy realizando esas actividades y que tuve que desplazarme para realizar mi trabajo, mis actividades. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de trabajadores de su residencia a lugares de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador. En este caso, hay algunas obras o empresas que ahora están utilizando este sistema de contratar una ruta para llevar a sus trabajadores y regresarlos a su casa, entonces en ese momento lo harían. Nosotros que nos tendríamos que desplazar ya cuando se abra todo el proceso, que tengamos que desplazarnos ya hacia la universidad, pues en ese momento no. Pero si tenemos ruta asignada, sí, sería como un accidente de trabajo. Y también se considera accidente de trabajo durante el ejercicio de una función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca dando cumplimiento a esa función. Entonces, pues, es importante tenerlo en cuenta porque si está haciendo actividad sindical y esa actividad efectivamente está comprobada, si hay algún accidente de trabajo en ese momento, en algún incidente, se considera como accidente de trabajo. Y todas que se produzca por ejecución de actividades recreativas, entonces en caso de que estemos en un campeonato, etcétera, pero ya nos aplicaría más en la universidad. Entonces es importante tener en cuenta que el cubrimiento de ARL continúa, ¿sí? Nosotros estamos, y eso está contemplado en la ley 1221 del 2008, tiene que ver con teletrabajo. Entonces está contemplado, nosotros continuamos con el cubrimiento de ARL, recuerden, de acuerdo, si el accidente se produce por causa o ocasión de la actividad que yo estoy realizando. Y recordar que es importante suministrar cómo reporto esa información. Entonces, si sufro un accidente de trabajo dentro de las actividades que estaba realizando en mi casa o en mi actividad de remota de trabajo, entonces lo que debo hacer es informarlo directamente a la universidad. Y aquí tenemos el correo electrónico socupacional-voc@unal.edu.co, indicando su número celular para poder comunicar y tomar todos los datos. Entonces, usted nos envía esa información, nosotros nos comunicamos, hacemos el respectivo reporte para enviarlo a la ARL y ellos allá para poder hacer la respectiva atención del evento. Entonces, es importante identificarlo. Muy bien. Profe, creo que ahí vamos con las preguntas, que nos tocó, que ya estamos cerca de la hora. Juan Carlos, buenos días, le habla María Luisa Cárdenas. Voy a tomar la moderación porque la profesora Olga Beatriz tiene un compromiso en este momento y se va a conectar en otra conferencia. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que nos ha dado una serie de elementos para tener presentes en nuestra nueva actividad de teletrabajo. Le voy a dar lectura a algunas preguntas que están en el chat. Sí. Y tenemos acá una de Karen Viviana Rosas que nos dice, los riesgos biomecánicos, además de la higiene postural, ¿cómo los prevenimos en casa? Bueno, muy bien. Entonces, los riesgos biomecánicos, es muy importante la ubicación, cómo vamos a ubicar nuestro sitio de trabajo, nuestro computador, si estamos trabajando en un computador. Digamos que lo que buscamos es que esté en una superficie plana, que esté en una superficie que tenga una adecuada altura, que la silla sea lo más adecuada posible. Yo sé que en este momento, pues como estamos en pandemia, pues esto es un momento temporal. Normalmente cuando se hace teletrabajo, pues se adecúa el sitio de trabajo, se adecúan las sillas, se adecúa todo el elemento para que la persona pueda realizar su teletrabajo ya definido. Pero como estamos en una situación temporal, lo que tenemos que buscar es eso, que estemos lo más cómodos posibles, sentados adecuadamente, en este caso, que podamos estar, ¿sí? Erguidos, que tengamos una silla que tenga espaldar y que podamos tener acceso fácil a nuestro computador en esta posición. Y también hacer las pausas activas, muy importante, las pausas activas son claves. Algunos ejercicios parecidos a los que hicimos al inicio. Esos podrían ser algunos de los tips. Muchas gracias, Juan Carlos. Y hay otra pregunta relacionada con el uso del hipoclorito, Sí. donde dice Marta Lucía Cardona,
Ahora en esta época utilizamos una medida de hipoclorito por 9 de agua. Para utilizarlo en todos los elementos, ¿esto Sí. produce algún efecto en las vías respiratorias y en los riñones? No, cuando hay esa dilución de 1 a 10, no, porque pues estamos haciendo una dilución. Ese es el hipoclorito normal, el que podemos utilizar, el que utilizamos como el límpido. Ese normalmente viene al 4.5% de porcentaje de hipoclorito, de sodio. Entonces, la dilución normal es de 1 a 10, la que está indicando. El problema es cuando lo realizamos o cuando lo hacemos puro, o sea, que colocamos ese hipoclorito directamente sobre la superficie, hacemos el lavado y ahí es donde los gases de ese producto, aunque es un producto del hogar, nos genera gases. Y más si lo mezclamos con detergentes o con otros elementos, va a producir una reacción inmediatamente y esos gases sí me pueden lesionar fácilmente, me pueden lesionar más que todas las vías respiratorias, producir irritación y producir hasta asfixia, si no estamos en un sitio ventilado. Muchas gracias. Y hablando del riesgo eléctrico, nos hacen una pregunta que dice, ¿en casa es necesario tener siempre el computador o portátil conectado a un estabilizador? No necesariamente. Si la casa o el sitio de trabajo, la casa donde nosotros estamos tiene polo a tierra, entonces el polo a tierra se identifica porque las tomacorrientes tienen tres orificios. Entonces, si tiene esos tres orificios y el conector está de 3, entonces nos va a garantizar que tengamos una seguridad adicional, porque pues en caso de un cortocircuito, el polo a tierra nos va a garantizar que nos evite una electrocución. Entonces, no necesariamente se requiere. Muy bien, muchas gracias. Ya aquí en el chat no tenemos más preguntas. Yo sí tengo 2 preguntas. Ah, muy bien. No, yo sí tengo 2 preguntas. Lo que pasa es que aquí cuando está así es mi primera vez haciendo capacitaciones así en teletrabajo. O sea, no las había hecho así muy, digamos que de esta forma. Yo siempre trato de hacer muchas preguntas. Ellas me dicen que pregunto mucho. Pero bueno, son 2 preguntas muy importantes que nos piden desde la división. Desde la división se van a dar dos detallitos muy sencillos. Igual pues hoy les traía galletas, pero pues no vi muchas preguntas por ahí, pero yo sí voy a hacer 2 preguntas. Entonces, la primera persona que responda esa pregunta en el chat, entonces pues va a tener un detallito muy sencillo, pero pues lo vamos a dejar en el área de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ya regresemos a las actividades lo puede reclamar y pues lo vamos a anotar acá para tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos que estar pilas aquí al chat. La profe me ayuda, el primero que responda la pregunta. ¿Listos? Listo, Juan Carlos, cuando quieras. Bueno, entonces, voy con la pregunta, por acá la tengo. Nombre dos medidas de prevención para evitar las quemaduras en el hogar. Bueno, nuestros participantes, empieza a correr el tiempo, a ver cuál es el Muy primero que contesta. Muy sencillo. No se han animado. Listo. Ana Constanza Riveros, la primera en contestar. ¿Qué dice Ana Constanza? No mezclar productos y no dar acceso a la cocina a los niños. Esa es una de las medidas importantes. No dar acceso a la cocina. A los niños. Sí, pero le falta una, son 2. No mezclar productos, es la otra que colocó. Y correcto, para las quemaduras o para evitar las quemaduras de productos por productos químicos. Muy bien, entonces vamos a anotar aquí. ¿Listo? Listo. Vamos a anotar aquí, ¿cómo es el nombre? Ana Constanza Riveros Mora. Constanza Riveros Mora. Mora. Listo, entonces ahí queda anotadita para que pueda pasar allá cuando ya terminemos todo este proceso. Listo, y la otra
pregunta, muy bien, crear elementos calientes, no tener niños cerca que pueden causar incendios, muy bien. Listo. Nombre 3 posibles elementos o elementos que pueden generar una intoxicación en el hogar. ¿Qué elementos nos podrían generar intoxicación? 3. 3 elementos que generen intoxicación en el hogar. A ver, participantes, Muy sencillo. ¿quién contesta primero? Recuerden que son 3. Entonces tenemos la primera que contestó Karen Tatiana Correa, dice medicamentos, productos de limpieza y pinturas. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Entonces, Karen, ¿cómo es? Karen. Karen Tatiana Correa Palencia. Tatiana. Valencia. Palencia con P de papá. Ah, Valencia. Valencia. Sí. Karen Tatiana. Ahí se me perdió. Correa Palencia. Karen Tatiana Correa. Correa Palencia. Correa Palencia. Listo, profe. Entonces, pues la idea es agradecerles por la asistencia a todos. Espero que son tips muy sencillos, pero muchas veces se nos pasan. Y lo que les comentaba, es importante en el hogar evitar los accidentes, sea con nuestros miembros de la familia, con nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos acceder fácilmente a los servicios de salud. No podemos acceder fácilmente a los servicios de salud, vuelvo y lo repito, porque pues van a estar colapsados, y más en estos momentos. Y el virus, el COVID, va a estar en esos lugares mucho más que en otros sitios que nosotros nos vayamos a desplazar. Entonces, por eso lo primero es prevenir. Si nosotros logramos prevenir, vamos a lograr mucho y cuidarnos nosotros y nuestras familias en este momento tan difícil. Entonces, profe, espero que les haya servido y con la disposición para todos y lo que requieran desde el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la universidad, pues estamos atentos para todas sus inquietudes, también todos los servicios que se tienen en la unidad, los servicios de psicología, de inspecciones de puestos de trabajo, de la revisión de los elementos de protección, como cuando reportar un accidente de trabajo. Ahí en la presentación quedó el correo. Entonces, todos los servicios que nosotros tenemos para brindarle bienestar y salud a nuestros trabajadores y a toda la comunidad universitaria. Les agradezco mucho, profe. Juan Carlos, muchas gracias. Llenaras de la Justicia. Acá me escribe Carmen Ana Casas que ella contestó primero que Karen Tatiana, entonces creo que toca un empate técnico. ¿Dónde? Carmen Ana Casas Sierra fue efectivamente la que primero contestó y decía que las intoxicaciones podían ser con alimentos, medicamentos y productos químicos. Ah, bueno, entonces sería con, ¿me repite el nombre, por favor? Carmen Ana Casas Sierra. Carmen Ana Casas Sierra. Listo, entonces quedamos con las dos personas. Sería Ana Constanza Riveros Mora y Carmen Ana Casas Sierra, ¿sí? Y Karen Tatiana Correa, que es la otra persona que contestó al tiempo. Ah, Karen Tatiana. Bueno, mira, en ese empate nos toca darles sí. otro. Miramos Karen Tatiana. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Listo. Listo. Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad, reitero lo oportuno de esta charla y sobre todo que nos deja como en mente el tener esa cadena de cuidado. Yo me cuido, te cuido a ti, cuidamos a todos y nos cuidamos en conjunto. Y les recuerdo a todos el consejo inicial que nos hizo Juan Carlos de la calistemia en nuestro teletrabajo. Para todos ustedes, tengan un muy buen día, Juan Carlos, y para la dirección, muchísimas gracias. Y estamos pendientes de conectarnos a las 11 de la mañana con nuestra charla en Saludinal contigo. Muy amables, que tengan buen día. Gracias. Bueno.